La yegua preñada colapsó en las aguas heladas, su cuerpo convulsionando violentamente mientras luchaba por parir en medio de la mortal inundación. Sin tiempo para pensar, Lucía cubrió al animal con su propio cuerpo, desafiando a la muerte en un acto desesperado que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo sobre el pequeño pueblo de Valle Sereno nunca había lucido tan amenazante. Nubes oscuras como el carbón se arremolinaban furiosas, tragándose la luz del atardecer mientras el viento comenzaba a azotar los árboles con una fuerza inusitada. Lucía, una niña de apenas 10 años, observaba desde la ventana de su habitación cómo la naturaleza se transformaba, anunciando la llegada de una tormenta que prometía ser devastadora. «Lucía, aléjate de la ventana», gritó su madre desde la cocina mientras aseguraba las contraventanas de la casa. «Esta tormenta parece peligrosa». La pequeña obedeció a regañadientes. Su cabello castaño recogido en una trenza rebelde y sus ojos grandes, llenos de una curiosidad insaciable, reflejaban su personalidad, determinada y valiente, a pesar de su corta edad. Lucía no era como las otras niñas del pueblo. Desde que tenía memoria, había sentido una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos. A menos de 1 kilómetro de su casa, en la pequeña granja que su familia administraba con esfuerzo y dedicación, se encontraba Canela, una yegua alazana de 6 años que había llegado a sus vidas hacía apenas unos meses. Su padre la había comprado en una subasta cuando descubrió que estaba preñada y su anterior dueño quería deshacerse de ella. No podía dejarla en manos de cualquiera. Le había explicado a Lucía aquella tarde mientras la llevaban a casa. Desde ese momento, la niña y la yegua habían formado un vínculo inquebrantable. «Mamá, ¿crees que Canela estará bien?», preguntó Lucía con preocupación mientras ayudaba a su madre a preparar algunas velas por si se cortaba la electricidad. Elena, la madre de Lucía, dejó lo que estaba haciendo y miró a su hija con ternura. Sabía cuánto significaba esa yegua para ella. «Tu padre aseguró el establo antes de ir al pueblo, cariño. Canela estará bien protegida de la tormenta». Pero algo en el corazón de Lucía le decía que no era así. Una inquietud crecía en su pecho, como un presentimiento que no podía ignorar. Miró por la ventana nuevamente, justo cuando un relámpago iluminó el cielo, revelando por un instante el camino hacia el establo. «Papá debería haber regresado ya», murmuró la niña, su voz apenas audible bajo el rugido del viento que comenzaba a golpear con fuerza las paredes de la casa. La tormenta se intensificaba por momentos. La lluvia, que había comenzado como una llovizna tímida, ahora caía en cortinas densas que desdibujaban el paisaje. El arroyo que cruzaba su propiedad, normalmente manso y cristalino, comenzaba a crecer alimentado por el aguacero incesante. Un trueno estremecedor sacudió la casa entera, haciendo que las luces parpadearan antes de sumirlos en la oscuridad total. «Mamá», gritó Lucía, más por sorpresa que por miedo. «Tranquila, mi amor. Ya sabíamos que esto podía pasar», respondió Elena con calma mientras encendía una de las velas que había preparado. «Quédate aquí mientras reviso el resto de la casa». En cuanto su madre abandonó la habitación, Lucía corrió hacia la ventana, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Un nuevo relámpago iluminó el exterior, y lo que vio hizo que su sangre se helara. La puerta del establo estaba abierta, golpeando violentamente contra la pared por la fuerza del viento. Sin pensarlo 2 veces, Lucía tomó su impermeable amarillo, ese que su padre le había regalado en su último cumpleaños,
y se dirigió hacia la puerta trasera de la casa. Sabía que su madre no le permitiría salir con este temporal, pero también sabía que Canela podría estar en peligro. «Lo siento, mamá», susurró mientras se deslizaba por la puerta, cerrándola silenciosamente tras de sí. El impacto de la lluvia sobre su impermeable sonaba como 1000 tambores tocando al unísono. El viento intentaba arrebatarle el aliento mientras avanzaba con dificultad por el camino embarrado. Cada paso era una lucha contra los elementos, pero Lucía se negaba a rendirse. «¡Canela!», gritaba, aunque su voz se perdía en el rugido de la tormenta. «¡Canela, voy por ti!». A medida que se acercaba al establo, el terreno se volvía cada vez más traicionero. El arroyo había desbordado sus márgenes, convirtiendo parte de la propiedad en un pequeño lago turbulento. Las botas de goma rosa de Lucía se hundían en el barro, dificultando cada paso, pero la determinación brillaba en sus ojos con la misma intensidad que los relámpagos que desgarraban el cielo. Cuando finalmente llegó al establo, la escena que encontró le partió el corazón. La puerta arrancada de sus goznes, el agua entrando sin control, y Canela no estaba. «No, no, no», murmuró, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la lluvia que golpeaba su rostro. «Canela», gritó con todas sus fuerzas. Un relincho débil le respondió, apenas audible entre el caos de la tormenta. Lucía giró hacia el sonido y la vio. Canela estaba a unos 50 metros, en una zona donde el agua ya alcanzaba casi medio metro de altura. La yegua parecía haberse refugiado sobre una pequeña elevación del terreno, pero era evidente que estaba en problemas. Sus patas temblaban visiblemente y su respiración era agitada, demasiado agitada. Sin dudarlo, Lucía se adentró en las aguas crecidas, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarla. El frío le calaba los huesos, pero no le importaba. Solo pensaba en llegar hasta Canela, en asegurarse de que ella y su potrillo por nacer estuvieran a salvo. «Ya voy, Canela», decía entre dientes avanzando paso a paso. «Resiste, por favor». Cuando finalmente alcanzó a la yegua, Lucía notó que algo no estaba bien. Canela, siempre tan fuerte y orgullosa, ahora parecía completamente agotada. Sus ojos, generalmente vivos y alertas, mostraban un cansancio profundo. «¿Qué sucede, amiga?», susurró Lucía, acariciando su cuello empapado. Y entonces lo sintió. El vientre de Canela se contraía bajo su mano. La yegua no solo estaba aterrorizada por la tormenta, estaba a punto de dar a luz en medio de una inundación, sin ningún tipo de refugio. «Oh, Canela», dijo Lucía, con la voz quebrada por el miedo y la preocupación, «no es un buen momento para esto». Como respondiendo a sus palabras, Canela emitió un quejido desgarrador y sus patas delanteras cedieron. La yegua se desplomó de costado en el agua, su respiración cada vez más trabajosa, sus ojos suplicantes fijos en la niña. Lucía sabía que tenía que hacer algo, y rápido. El agua seguía subiendo, y si no actuaba, tanto Canela como su cría podrían morir. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando ayuda, pero estaban completamente solas en medio de la tormenta desatada. En ese momento, Lucía tomó la decisión más valiente de su corta vida. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el impermeable amarillo y lo extendió sobre el vientre y las patas de Canela, intentando protegerla del embate constante de la lluvia helada. La tela impermeable poco podía hacer contra la inundación que crecía a su alrededor, pero al menos ofrecía algo de protección contra los elementos. «Tranquila, Canela», susurró, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «No voy a dejarte sola». El agua seguía subiendo a un ritmo alarmante. Ahora llegaba hasta las rodillas de Lucía. El frío entumecía sus piernas, pero la adrenalina que corría por sus venas le impedía sentir completamente los efectos del agua helada.
Con determinación se colocó junto a la cabeza de Canela, manteniéndola elevada para evitar que se sumergiera. Un relámpago desgarró el cielo seguido de un trueno que pareció sacudir la tierra misma. Canela se estremeció, aterrorizada, intentando levantarse sin éxito. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo primitivo que rompía el corazón de Lucía. «Shh», le susurró al oído. «Estoy aquí contigo. Te prometo que todo va a estar bien». Pero Lucía sabía que sus palabras eran más un deseo que una certeza. La situación era desesperada. Estaban atrapadas en medio de una inundación, con una tormenta que no daba señales de amainar, y Canela a punto de parir en las peores condiciones imaginables. «Necesitamos ayuda», murmuró para sí misma, mirando hacia la casa que apenas se distinguía en la distancia. Como respondiendo a sus pensamientos, creyó ver una luz que se movía en la oscuridad. Sería su madre buscándola. Quiso gritar, agitar los brazos, hacer cualquier cosa para llamar la atención, pero no podía soltar a Canela. Si lo hacía, la cabeza de la yegua podría sumergirse en el agua. «Aquí», gritó con todas sus fuerzas. «Estamos aquí». Su voz se perdió en el aullido del viento. La luz que había visto parecía haberse desvanecido. Quizás había sido solo un producto de su desesperación, un espejismo de esperanza en medio de la tormenta. Canela emitió un sonido desgarrador, entre un relincho y un quejido. Su cuerpo entero se tensó, y Lucía supo que las contracciones se estaban intensificando. El parto era inminente. «No, no, no, ahora no, Canela», imploró la niña, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Tienes que esperar, por favor, espera a que llegue ayuda». Pero la naturaleza seguía su curso, implacable, indiferente a sus súplicas. El vientre de Canela se contraía visiblemente, preparándose para traer una nueva vida a un mundo que, en ese momento, parecía decidido a arrebatarla. El agua alcanzaba ya la mitad del cuerpo de la yegua. Lucía, con una fuerza que no sabía que poseía, intentó arrastrar a Canela hacia un terreno más elevado, pero era imposible. El animal pesaba demasiado y estaba completamente exhausto. «Resiste, Canela, solo un poco más», rogaba, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sin cesar sobre su rostro. En la casa, Elena había descubierto la ausencia de su hija. El terror se apoderó de ella cuando encontró la puerta trasera abierta. «¡Rafael!», gritó, llamando a su marido que acababa de regresar del pueblo. «Lucía no está. Creo que ha salido durante la tormenta». Rafael, empapado hasta los huesos y exhausto por haber luchado contra la tormenta para regresar a casa, sintió que el corazón se le detenía por un instante. «¿Qué? ¿Cómo que no está?», preguntó, aunque sabía perfectamente que su hija era capaz de algo así. «La he buscado por toda la casa», respondió Elena, su voz temblorosa. «Y su impermeable amarillo no está». Un relámpago iluminó brevemente la estancia, seguido por un trueno ensordecedor. Rafael y Elena intercambiaron una mirada de entendimiento. Ambos sabían exactamente dónde podría haber ido su hija. «Canela», dijeron al unísono. Sin perder un segundo, Rafael tomó una linterna y se preparó para salir nuevamente a la tormenta. «Quédate aquí por si regresa», le dijo a Elena, aunque sabía que era poco probable. «Voy a buscarla». Mientras tanto, en medio de las aguas crecientes, Lucía seguía luchando por mantener a Canela a salvo. La yegua respiraba cada vez con más dificultad y sus ojos comenzaban a perder el brillo que tanto adoraba la niña. «No te rindas», le suplicaba. «Piensa en tu bebé. Tienes que ser fuerte por él». En un acto desesperado, Lucía se tumbó parcialmente sobre el cuerpo de Canela, intentando transmitirle algo de su calor. Protegerla con su pequeño cuerpo de la incesante lluvia era un gesto casi simbólico considerando la diferencia de tamaño entre ambas, pero en ese momento
Era todo lo que podía hacer. «Te quiero, Canela», susurró apoyando su mejilla contra el cuello de la yegua. «Desde el primer día que llegaste a casa, supe que éramos especiales. Me entiendes como nadie lo hace. Por favor, no me dejes». Un recuerdo cruzó por su mente. El día que Canela había llegado a la granja. Estaba asustada, desconfiada de todos, excepto de Lucía. La niña había pasado horas sentada junto al corral, hablándole suavemente, ofreciéndole manzanas y zanahorias. Y poco a poco, Canela había comenzado a acercarse, a permitir que la tocara, a confiar en ella. ¿Recuerdas cuando papá dijo que nunca había visto a un caballo confiar tan rápido en alguien? Continuó Lucía, como si sus palabras pudieran mantener con vida a la yegua. Dijo que teníamos una conexión especial. Y tenía razón, ¿verdad? Somos especiales, tú y yo. Canela movió ligeramente la cabeza, como si quisiera asentir. Sus ojos, aunque cansados, buscaron los de Lucía, y por un momento la niña sintió que realmente la entendía. Otro espasmo recorrió el cuerpo de la yegua, más intenso que los anteriores. Canela emitió un relincho de dolor que desgarró la noche, más potente incluso que los truenos que seguían retumbando sobre ellas. Está bien, repitió Lucía, aunque su voz temblaba. Si tienes que hacerlo ahora, te ayudaré. No estás sola. No sabía exactamente cómo se ayudaba a una yegua a parir, pero había visto a su padre asistir en el nacimiento de potrillos antes. Recordaba que hablaba de posiciones, de revisar que todo estuviera bien colocado. Pero era imposible hacer eso en estas condiciones, con el agua subiendo constantemente y la oscuridad casi total, apenas interrumpida por los destellos ocasionales de los relámpagos. A lo lejos, creyó escuchar una voz que gritaba su nombre. Esta vez estaba segura de que no era su imaginación. Alguien la estaba buscando. «¡Aquí!», gritó con todas sus fuerzas. «Estamos aquí. Canela está teniendo su bebé. ¡Ayuda!». La luz de una linterna cortó la oscuridad como un faro en medio de la tempestad. Rafael, empapado y luchando contra el viento y la corriente, avanzaba llamando desesperadamente a su hija. «Lucía, Lucía, ¿dónde estás?». El haz de luz bailaba erráticamente mientras Rafael intentaba mantener el equilibrio en el terreno anegado. El agua le llegaba ya casi a la cintura, y cada paso era una batalla contra la corriente que amenazaba con derribarlo. «Papá, estamos aquí». El grito de Lucía llegó débilmente a sus oídos, casi ahogado por el rugido de la tormenta. Rafael giró hacia la dirección de la voz, iluminando con su linterna. Lo que vio le heló la sangre. Su pequeña hija, tendida sobre el cuerpo parcialmente sumergido de Canela, ambas rodeadas por aguas turbulentas que no dejaban de crecer. «Dios mío, Lucía», exclamó, luchando con renovadas fuerzas contra la corriente para llegar hasta ellas. Cuando finalmente alcanzó a su hija, la imagen completa de la situación lo dejó sin aliento. Canela yacía de costado, con más de la mitad de su cuerpo bajo el agua, respirando con evidente dificultad. Lucía, empapada y temblando, se mantenía firmemente junto a la cabeza de la yegua, sosteniéndola para evitar que se sumergiera. «Papá, Canela está teniendo a su bebé», dijo Lucía, sus labios azules por el frío. No podía dejarla sola. Rafael se arrodilló junto a ellas, evaluando rápidamente la situación. La gravedad del momento no escapaba a su entendimiento. Si no actuaban rápido, podrían perder tanto a Canela como a su cría. «Hiciste bien en venir a buscarla, pequeña», dijo, intentando que su voz sonara segura a pesar del miedo que lo consumía. «Pero ahora debemos sacarlas de aquí». Otro espasmo recorrió el cuerpo de Canela, haciéndola relinchar de dolor. Rafael sabía que el parto había avanzado demasiado para intentar moverla. «Va a tener que ser aquí», murmuró,
más para sí mismo que para Lucía. No podemos moverla en este estado. ¿Qué hacemos, papá?, preguntó Lucía, sus ojos grandes fijos en su padre, buscando esa seguridad que siempre le había proporcionado. Rafael miró a su alrededor, evaluando sus opciones. La lluvia seguía cayendo implacable y el nivel del agua continuaba subiendo. La situación era crítica. Primero tenemos que elevarnos un poco más, decidió. Ese montículo allí parece un poco más alto. Tenemos que intentar llevar a Canela hacia allí. Entre los dos, empujando con todas sus fuerzas, lograron mover a la yegua unos metros hacia el terreno ligeramente más elevado. No era mucho, pero al menos ahora el agua solo llegaba hasta el vientre de Canela, en lugar de cubrir casi todo su cuerpo. Bien hecho, Lucía, la felicitó Rafael, notando el esfuerzo sobrehumano que su hija había realizado. Ahora necesito que sostengas la linterna mientras yo reviso a Canela. Lucía tomó la linterna con manos temblorosas, iluminando mientras su padre examinaba a la yegua. Rafael había asistido a muchos partos equinos a lo largo de los años, pero nunca en condiciones tan extremas. «Puedo ver una pata», anunció después de un momento. «El potro está en camino, pero parece que hay algún problema con la posición». La preocupación en su voz era evidente, aunque trataba de ocultarla por el bien de Lucía. En circunstancias normales, habría llamado inmediatamente al veterinario, pero sabía que en medio de esta tormenta, nadie podría llegar a tiempo. «Canela necesita nuestra ayuda», le explicó a su hija. «Voy a intentar acomodar al potro. Necesito que sigas sosteniendo su cabeza y le hables. Tu voz la tranquiliza». Lucía asintió con determinación, colocándose nuevamente junto a la cabeza de Canela. A pesar del frío que calaba sus huesos, a pesar del miedo y la incertidumbre, la niña encontró la fuerza para seguir adelante. «Estamos aquí contigo, Canela», susurró, acariciando el cuello de la yegua. «Papá va a ayudarte. Él sabe qué hacer. Confía en nosotros, como yo confío en ti». Rafael se acercó al vientre de Canela, sumergiendo sus brazos en el agua para alcanzar la zona del parto. La tarea era increíblemente difícil. La oscuridad, la lluvia que no cesaba, el agua turbia que dificultaba la visibilidad y el estado cada vez más débil de la yegua. «La pata delantera está doblada», informó a Lucía, intentando mantener la calma. «Tengo que intentar enderezarla para que el potro pueda salir». Con cuidado, introdujo su mano siguiendo el canal de parto, buscando la extremidad mal posicionada. Canela se estremeció de dolor, pero sorprendentemente no se resistió. Era como si entendiera que estaban tratando de ayudarla. «Tranquila, chica», le habló Rafael con la misma suavidad que había usado su hija. «Sé que duele, pero es necesario». Lucía continuaba susurrando palabras de aliento al oído de Canela, recordándole momentos felices que habían compartido, prometiéndole días mejores que vendrían. Su pequeño cuerpo temblaba por el frío, pero su espíritu se mantenía inquebrantable. Después de lo que pareció una eternidad, Rafael logró reposicionar la pata del potro. «Lo tengo», anunció con alivio. «Ahora con la próxima contracción debería poder avanzar». Como si hubiera entendido sus palabras, el cuerpo de Canela se tensó nuevamente, sacudido por una potente contracción. Rafael, guiando suavemente, ayudó al proceso mientras Lucía continuaba manteniendo la cabeza de la yegua fuera del agua, hablándole sin cesar. «Ya veo la cabeza», dijo Rafael después de un momento, un atisbo de esperanza en su voz. «Vamos, Canela, tú puedes, solo un poco más». La yegua reunió sus últimas fuerzas en un esfuerzo supremo. Con un relincho que pareció desgarrar la noche, dio a luz al pequeño potro que cayó parcialmente en el agua. «Lo logró, papá, lo logró»,
exclamó Lucía con lágrimas de alegría mezclándose con la lluvia en su rostro. Rafael actuó rápidamente, sacando al potrillo del agua y colocándolo sobre el cuerpo de su madre, en la pequeña isla que formaba la parte de Canela que sobresalía de la inundación. Con movimientos expertos, limpió las vías respiratorias del recién nacido, frotando su cuerpo para estimular la circulación. «Vamos, pequeño», murmuró, «respira, demuéstranos que eres tan fuerte como tu madre». Por un momento que pareció eterno, el potrillo permaneció inmóvil. Lucía contenía la respiración, sus ojos fijos en la pequeña criatura que tanto había costado traer al mundo. Rafael continuaba frotando vigorosamente el cuerpo del recién nacido, sus manos grandes y callosas, sorprendentemente delicadas en esta tarea vital. «Vamos, pequeño», repetía una y otra vez. «Tu madre ha luchado demasiado por ti». De repente, como respondiendo a sus palabras, el potrillo dio una sacudida y emitió un débil sonido, algo entre un relincho y un gemido. Luego, con un esfuerzo que parecía sobrehumano para un ser tan pequeño y frágil, levantó ligeramente la cabeza. «Está vivo», exclamó Lucía, su voz quebrándose por la emoción. «Papá, está vivo». Rafael dejó escapar un suspiro de alivio. «Sí, mi niña, es un luchador, como su madre, y como tú». Canela, agotada por el esfuerzo del parto, giró levemente la cabeza para observar a su cría. En sus ojos cansados brillaba una chispa de reconocimiento, de ese amor instintivo y primitivo que une a una madre con su hijo desde el primer momento. «Mira, Canela», dijo Lucía, acariciando el cuello de la yegua. «Lo has conseguido. Tu bebé está aquí y es precioso». La lluvia seguía cayendo implacable, pero por un instante, ese pequeño milagro de vida parecía opacar toda la furia de la tormenta. Sin embargo, Rafael sabía que no podían permitirse ni un momento de descanso. La situación seguía siendo crítica. «Lucía», dijo con voz firme pero amable, «el nivel del agua sigue subiendo. Tenemos que sacarlos de aquí cuanto antes». La niña asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Pero cómo? Canela está muy débil y el potrillo apenas puede moverse». Rafael evaluó sus opciones, que eran escasas y poco prometedoras. Canela pesaba demasiado para que él pudiera moverla solo, y en su estado actual, era poco probable que la yegua pudiera ponerse en pie por sí misma. El potrillo, por su parte, era demasiado joven para caminar, y sus piernas, aún temblorosas, no lo sostendrían en el agua turbulenta. «Tendremos que improvisar», decidió finalmente. «Voy a intentar hacer que Canela se levante. Si lo conseguimos, podremos guiarla hasta terreno más elevado». «¿Y el potrillo?», preguntó Lucía. Rafael miró a la pequeña cría, calculando. «Tendré que llevarlo en brazos. No es lo ideal, pero no veo otra opción». Con renovada determinación, Rafael se colocó junto a la cabeza de Canela y comenzó a hablarle con firmeza. «Vamos, chica. Sé que estás cansada, pero necesitamos que te levantes. Tu bebé te necesita». Canela movió las orejas, como si entendiera cada palabra. Intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo parecía demasiado grande. Sus ojos se cerraban por momentos, vencidos por el agotamiento. «Creo que no puede, papá», dijo Lucía, la preocupación evidente en su voz. «Está demasiado débil». Rafael no estaba dispuesto a rendirse. «Ayúdame, Lucía, vamos a intentarlo juntos». Entre los dos comenzaron a empujar y tirar suavemente, animando a Canela con palabras de aliento. La yegua hacía pequeños intentos, pero sus piernas temblaban violentamente bajo el esfuerzo. «Un poco más, Canela», le suplicaba Lucía. «Piensa en tu bebé. Necesita que lo lleves a un lugar seguro». Como si esas palabras hubieran despertado algo profundo en ella, Canela hizo un esfuerzo supremo. Con un relincho que parecía contener toda su determinación,
logró colocar sus patas delanteras en posición y, con un movimiento tembloroso pero decidido, comenzó a incorporarse. «Eso es», exclamó Rafael ayudándola a estabilizarse. «Vamos, un poco más». Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Canela logró ponerse en pie. Sus piernas temblaban visiblemente y su respiración era laboriosa, pero estaba de pie. Un pequeño triunfo en medio de la adversidad. «Lo has conseguido», susurró Lucía, abrazando el cuello de la yegua. «Sabía que podías». Rafael, sin perder tiempo, se agachó para recoger al potrillo. El pequeño animal emitió un sonido de protesta al ser separado de su madre, pero Rafael lo sostuvo con firmeza contra su pecho. «Tranquilo, pequeño», le dijo. «Vamos a llevarte a un lugar seguro, junto a tu madre». Con Lucía guiando a Canela y Rafael cargando al potrillo, comenzaron el difícil viaje hacia terreno más elevado. Cada paso era una lucha contra la corriente que seguía creciendo. Rafael vigilaba constantemente a su hija, temiendo que la fuerza del agua pudiera arrastrarla. «Mantente cerca de Canela», le indicó. «Sujétate a su crin si es necesario». Lucía asintió, aferrándose a la yegua como si fuera su ancla en medio de la tempestad. La niña, a pesar de su corta edad, mostraba una determinación y valentía que llenaban de orgullo a su padre. Lentamente, paso a paso, avanzaban hacia la casa. La lluvia había disminuido ligeramente, pero el daño ya estaba hecho. Gran parte de la propiedad se encontraba bajo el agua, y la corriente del arroyo desbordado arrastraba ramas, trozos de madera y otros escombros que dificultaban aún más su camino. En un momento, Canela tropezó con algo sumergido y estuvo a punto de caer. Lucía, con reflejos sorprendentes, se aferró a ella con más fuerza, hablándole al oído. «No te rindas ahora, Canela. Estamos casi en casa. Solo un poco más». La yegua relinchó suavemente, como respondiendo a la voz de la niña, y recuperó el equilibrio. Sus pasos eran cada vez más seguros, como si la proximidad del hogar le diera nuevas fuerzas. De pronto, una luz apareció en la distancia. No era la luz temblorosa de una linterna, sino el haz potente de unos faros. «Elena ha debido llamar a los vecinos», exclamó Rafael con alivio. «Ayuda está en camino». Efectivamente, una camioneta todoterreno avanzaba con dificultad por el camino inundado. Al volante iba Santiago, el vecino más cercano de la familia, un hombre robusto y de corazón bondadoso que siempre había mantenido una estrecha amistad con Rafael. Junto a él, otros dos vecinos del pueblo, Pedro y Miguel, escudriñaban la oscuridad en busca de señales de la familia. «Allí, los veo», gritó Pedro, señalando hacia donde Lucía, su padre, Canela y el potrillo luchaban contra la corriente. Santiago maniobró la camioneta lo más cerca posible, aunque el nivel del agua ya impedía avanzar más. Los tres hombres descendieron del vehículo, adentrándose en las aguas turbias para alcanzar a la familia. «Rafael, gracias a Dios que los encontramos», exclamó Santiago al llegar junto a ellos. Sus ojos se abrieron con asombro al ver al potrillo en brazos de Rafael y a Canela de pie, aunque visiblemente exhausta. «¿Qué ha pasado aquí?» «Canela dio a luz en medio de la inundación», explicó Rafael brevemente. «Lucía la encontró y nos quedamos para ayudarla, pero ahora tenemos que salir de aquí cuanto antes». Santiago asintió, evaluando rápidamente la situación. «La camioneta no puede acercarse más. Tendremos que llevarlos hasta ella». «Yo puedo cargar al potro», se ofreció Miguel, extendiendo los brazos hacia Rafael. «Tú ayuda a la yegua». Con cuidado, Rafael transfirió al potrillo a los brazos de Miguel, quien lo sostuvo con firmeza contra su pecho. El pequeño animal temblaba, aún débil y confundido por su reciente llegada al mundo. «Ten cuidado con su cabeza», indicó Rafael,
Acaba de nacer. Pedro se acercó a Lucía, quien seguía aferrada a Canela. Ven, pequeña, déjame ayudarte. Pero Lucía negó con la cabeza, sus manos firmemente enredadas en la crin de la yegua. No puedo dejarla. Me necesita para guiarla. Pedro miró a Rafael, quien asintió con comprensión. Lucía tiene razón. Canela confía en ella. Es mejor que se quede a su lado. Entre todos formaron una extraña procesión. Miguel al frente con el potrillo, seguido por Lucía y Canela, flanqueadas por Rafael y Santiago para evitar que la yegua tropezara, y Pedro cerrando la marcha, atento a cualquier peligro que pudiera acercarse arrastrado por la corriente. El progreso era lento y agotador. A cada paso, Canela parecía perder un poco más de las escasas fuerzas que le quedaban. Sus piernas temblaban visiblemente y su respiración se volvía cada vez más laboriosa. No creo que pueda llegar hasta la camioneta, murmuró Rafael con preocupación. Lucía, que no se había separado del lado de la yegua, la miró con determinación. Sí puede, papá. Canela es la yegua más valiente que conozco. Lo logrará. Como si entendiera sus palabras, Canela relinchó suavemente y continuó avanzando, un paso tras otro, guiada por la confianza inquebrantable de la niña. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. Todos se detuvieron, alarmados. Era el sonido inconfundible de agua rompiéndose contra un obstáculo con fuerza devastadora. El dique del arroyo ha cedido, gritó Santiago, reconociendo inmediatamente lo que significaba. Tenemos que darnos prisa. El pequeño dique que contenía parte del arroyo en la propiedad vecina había colapsado bajo la presión de la tormenta, liberando un nuevo torrente de agua que pronto los alcanzaría. El miedo se reflejó en los ojos de todos, excepto en los de Lucía, que parecía extrañamente serena en medio del caos. Vamos, Canela, dijo con firmeza, tirando suavemente de la crin de la yegua. Tenemos que ponernos a salvo. Tu bebé nos espera. Algo en la voz de la niña, en su determinación inquebrantable, pareció transmitirse a la yegua. Con un esfuerzo renovado, Canela aceleró su paso, siguiendo fielmente a Lucía a través de las aguas cada vez más turbulentas. A lo lejos podían ver ya la camioneta, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Miguel había llegado primero con el potrillo y lo había colocado en la parte trasera del vehículo, protegido con mantas que Elena había enviado. Ya casi llegamos, animó Pedro, mirando nerviosamente por encima del hombro hacia donde se escuchaba el rugido del agua acercándose. De pronto, Canela se detuvo. Sus piernas se doblaron, y por un momento terrible, pareció que iba a desplomarse allí mismo, a escasos metros de la salvación. «No, Canela», gritó Lucía, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. «No te rindas ahora, estamos tan cerca». Rafael y Santiago intentaron sostener a la yegua, pero el animal pesaba demasiado. Si caía en el agua sería imposible levantarla de nuevo. Fue entonces cuando Lucía hizo algo que dejó a todos sin aliento. En lugar de alejarse del peligro, se colocó frente a Canela, mirándola directamente a los ojos. Sus pequeñas manos acunaron el rostro de la yegua, y aunque la lluvia caía con fuerza renovada sobre ellas, la intensidad de su mirada parecía crear un espacio íntimo, un mundo donde solo existían ellas dos. «Mírame, Canela», dijo, su voz sorprendentemente firme para una niña de su edad. «Te prometo que no dejaré que nada malo te pase a ti o a tu bebé, pero necesito que confíes en mí una vez más. Solo unos pasos más, sí, por tu potrillo, por mí». Un silencio extraño descendió sobre el grupo, como si incluso la tormenta contuviera el aliento ante este momento de conexión pura entre una niña y su yegua. Canela mantuvo la mirada fija en Lucía, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que trascendía las palabras. Lentamente, como si recogiera fuerzas de un lugar secreto que solo Lucía conocía,
Canela se estabilizó. Sus piernas dejaron de temblar y con un suave relincho que sonó casi como una promesa, dio un paso adelante. «Eso es», susurró Lucía, retrocediendo lentamente, guiándola. «Tú puedes. Estoy aquí contigo». Rafael y Santiago intercambiaron miradas de asombro. Lo que estaban presenciando iba más allá de la simple obediencia de un animal a su dueño. Era un vínculo profundo, casi místico, entre dos seres que se entendían a un nivel que pocos humanos llegarían a comprender. Paso a paso, Lucía guió a Canela hacia la camioneta, hablándole constantemente, animándola, prometiéndole que pronto estarían con su potrillo, seguros y secos. Y Canela la seguía, como si las palabras de la niña fueran un faro en la oscuridad de la tormenta. Cuando finalmente alcanzaron la camioneta, el rugido del agua liberada por el dique roto se escuchaba cada vez más cerca. No quedaba tiempo que perder. «¡Rápido!», gritó Santiago, abriendo las puertas traseras de par en par. «El agua viene hacia acá». El espacio en la camioneta era un problema. El potrillo ya ocupaba parte de la zona de carga, envuelto en mantas, temblando y emitiendo débiles sonidos de angustia. «¿Cómo vamos a subir a Canela?», preguntó Pedro, mirando con preocupación a la exhausta yegua. Rafael evaluó rápidamente la situación. «No podemos. Tendremos que guiarla junto a la camioneta». «Pero papá», protestó Lucía, «está muy cansada. No creo que pueda seguir el ritmo». La preocupación en los ojos de todos era palpable. Dejar a Canela atrás no era una opción, pero tampoco podían arriesgarse a quedarse allí con la inundación acercándose rápidamente. «Yo me quedaré con ella», decidió Rafael. «Santiago, lleva a Lucía y al potrillo a la casa. Pedro y Miguel pueden ir con ustedes o quedarse conmigo, como prefieran». «No», exclamó Lucía, aferrándose al cuello de Canela. «No la voy a dejar. Si tú te quedas, yo también». Rafael conocía esa mirada en los ojos de su hija. Era la misma determinación que había heredado de él, la misma que la había llevado a salir en medio de una tormenta para salvar a Canela en primer lugar. «Lucía, es demasiado peligroso», intentó razonar. «El agua está subiendo muy rápido». «Precisamente por eso no podemos separarnos», insistió la niña. «Canela me necesita. Me seguirá a mí mejor que a nadie». Santiago intervino, siempre práctico. «Tengo una idea. Podemos usar la camioneta como escudo contra la corriente. Avanzaremos despacio con Canela al lado protegido, lejos del agua que viene». No era un plan perfecto, pero era lo mejor que tenían. Rafael asintió, resignado pero admirando en secreto la tenacidad de su hija. «De acuerdo. Lucía y yo iremos con Canela al lado de la camioneta. Santiago, tú conduce. Pedro, tú vigila al potrillo. Miguel, necesito que estés atento a la corriente y nos avises si ves que se acerca demasiado». Todos asumieron sus posiciones. El potrillo fue asegurado en la parte trasera, mientras Lucía y Rafael se colocaban junto a Canela en el lado de la camioneta más alejado de la corriente que se aproximaba. Santiago encendió el motor, avanzando a paso de tortuga para no dejar atrás a la yegua. «Vamos, Canela», animaba Lucía, aún sosteniendo la crin de la yegua como si fuera un salvavidas. «Solo un poco más. Tu bebé está aquí, a salvo. No te rindas ahora». El progreso era dolorosamente lento. Cada metro ganado era una victoria contra los elementos, contra el agotamiento, contra el miedo. La camioneta avanzaba con dificultad por el terreno anegado, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos, iluminando el camino hacia la seguridad. De repente, Miguel gritó desde la ventana trasera: «El agua está llegando más rápido de lo que pensaba». Rafael miró por encima del hombro y vio con horror una ola de agua fangosa avanzando hacia ellos, arrastrando ramas, escombros y todo lo que encontraba a su paso.
«Santiago, más rápido», gritó, pero sabía que era una petición imposible. La camioneta ya estaba avanzando al límite de lo que permitía el terreno, y Canela apenas podía mantener el paso actual. Fue Lucía quien, una vez más, tomó la iniciativa que dejaría a todos sin aliento. Con un movimiento rápido se colocó entre la corriente que se aproximaba y Canela, como si su pequeño cuerpo pudiera proteger a la yegua de la fuerza devastadora del agua. «Lucía, no», gritó Rafael, intentando alcanzarla, pero la niña ya había tomado su decisión. «Avancen», gritó con una voz que parecía demasiado poderosa para venir de alguien tan pequeño. «Yo guiaré a Canela». Lo que siguió fue un testimonio del poder que puede tener el amor y la determinación. Lucía, con su impermeable amarillo brillando débilmente bajo la luz de los faros, se convirtió en un faro para Canela. Caminando ligeramente por delante de la yegua, la niña la guiaba con palabras suaves pero firmes, con gestos seguros, con una confianza que desafiaba la lógica. Y Canela, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego, encontró fuerzas donde parecía no quedar ninguna. Sus pasos se volvieron más firmes, su cabeza se elevó ligeramente, y sus ojos no se apartaban de la pequeña figura amarilla que la guiaba hacia la seguridad. La corriente los alcanzó justo cuando divisaban la casa en la distancia. El agua golpeó primero las piernas de Lucía, amenazando con derribarla. Rafael intentó llegar hasta ella, pero el agua lo empujó hacia atrás. «¡Lucía!», gritó, luchando contra la corriente. En ese momento crítico, fue Canela quien actuó. Con un movimiento que nadie habría esperado de un animal tan agotado, la yegua se adelantó colocando su cuerpo como barrera entre Lucía y la fuerza del agua. La niña se aferró instintivamente al cuello de Canela y juntas, en perfecta sintonía, continuaron avanzando. Esa imagen quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Una pequeña niña en un impermeable amarillo y una yegua exhausta, protegiéndose mutuamente, avanzando contra viento y marea, unidas por un vínculo que trascendía las palabras. Cuando finalmente alcanzaron el terreno elevado donde se asentaba la casa, Elena corrió hacia ellos, el terror y el alivio mezclándose en su rostro. Había pasado la última hora en un estado de angustia indescriptible, imaginando lo peor. «Lucía, Rafael», gritó abrazando a su hija empapada como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Gracias a Dios que están bien». «Mamá», dijo Lucía, su voz extrañamente calmada a pesar de todo lo que había vivido. «Canela tuvo a su bebé. Necesitamos ayudarlos». Elena miró entonces a la yegua, que permanecía de pie por pura fuerza de voluntad, su cuerpo temblando visiblemente, sus ojos semicerrados por el agotamiento, y junto a la camioneta, el pequeño potrillo, envuelto en mantas, emitiendo débiles sonidos que rompían el corazón. «Dios mío», murmuró Elena, comprendiendo de golpe la magnitud de lo que su familia había enfrentado. Sin perder un segundo, todos se pusieron en movimiento. El establo principal había resistido la tormenta mejor que el pequeño cobertizo donde normalmente se encontraba Canela, así que decidieron llevarla allí. Santiago y Miguel se encargaron de guiar a la exhausta yegua hacia el refugio, mientras Pedro y Rafael llevaban al potrillo, que apenas podía mantenerse en pie. Elena, por su parte, envolvió a Lucía en una manta seca y la abrazó con fuerza. «Estás helada, mi niña. Vamos adentro para que te cambies». Pero Lucía negó con la cabeza, su mirada fija en Canela y su cría. «No puedo, mamá. Tengo que estar con ellos. Por favor». Elena miró a su hija, empapada hasta los huesos, temblando de frío, y sin embargo, con una determinación en sus ojos que era imposible ignorar. Reconoció en ella esa fuerza interior que siempre había admirado en Rafael, esa voluntad inquebrantable que,
En ocasiones como esta, era tanto una bendición como una maldición. Al menos ponte ropa seca, negoció Elena. Puedes volver al establo después, te lo prometo. Lucía asintió a regañadientes y corrió hacia la casa, cambiándose a una velocidad que sorprendió incluso a Elena. En menos de 5 minutos, la niña estaba de vuelta en el establo, con ropa seca y un termo de chocolate caliente que su madre había preparado apresuradamente. Dentro del establo, la escena era a la vez conmovedora y preocupante. Canela había sido acomodada sobre un lecho de paja fresca, su cuerpo aún temblando por el esfuerzo y el frío. El potrillo, separado de su madre durante el rescate, emitía suaves relinchos de angustia buscándola. «Tenemos que juntarlos», dijo Lucía, acercándose al pequeño. «Necesita a su madre». Rafael asintió, ayudando a su hija a guiar al tambaleante potrillo hacia Canela. La yegua, al ver a su cría, levantó ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con un reconocimiento instintivo. El potrillo, guiado por ese mismo instinto, se acercó temblorosamente a su madre, buscando calor y alimento. «Está muy débil», murmuró Santiago, observando al recién nacido. «No sé si sobrevivirá la noche». «Lo hará», afirmó Lucía con una convicción que no admitía dudas. «Los dos lo harán. Son luchadores». Rafael envió a Pedro al pueblo para buscar al veterinario, aunque todos sabían que con las carreteras inundadas podría no llegar hasta la mañana. Mientras tanto, hicieron todo lo posible con los conocimientos que tenían. Elena trajo mantas secas para Canela y el potrillo, así como agua tibia y algunos medicamentos básicos que guardaban para emergencias. Miguel, quien tenía experiencia con caballos, ayudó a Rafael a revisar a Canela, buscando signos de hemorragia o complicaciones del parto. «Parece que está relativamente bien, considerando las circunstancias», dijo Miguel después de un examen cuidadoso. «Es un milagro, realmente». Lucía se había sentado junto a la cabeza de Canela, acariciando suavemente su cuello mientras le susurraba palabras de aliento. De vez en cuando dirigía su atención al potrillo, que había logrado ponerse de pie y ahora buscaba torpemente mamar de su madre. «Eso es», animaba la niña al pequeño. «Tu mamá tiene leche para ti, te hará fuerte». El potrillo, como si entendiera sus palabras, finalmente encontró lo que buscaba y comenzó a alimentarse. Canela, a pesar de su agotamiento, movió ligeramente la cabeza para observar a su cría, sus ojos reflejando ese amor maternal instintivo y profundo. «Es un niño», anunció Rafael después de revisar al potrillo. «Un pequeño macho, fuerte a pesar de todo». «¿Puedo ponerle nombre?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con esperanza. Rafael intercambió una mirada con Elena, ambos sonriendo a pesar del cansancio y la preocupación. «Por supuesto, mi niña. Creo que te has ganado ese derecho». Lucía no necesitó pensar mucho. «Se llamará Valor», dijo con firmeza, «porque nació en la tormenta y sobrevivió, como todos nosotros». El nombre pareció resonar en el establo, perfecto y adecuado para el pequeño ser que había llegado al mundo en circunstancias tan extraordinarias. Las horas pasaron lentamente. Santiago y Miguel se marcharon eventualmente, prometiendo regresar por la mañana con más ayuda. Elena intentó convencer a Lucía de que entrara a la casa para descansar, pero la niña se negó rotundamente. «No puedo dejarlos solos, mamá», insistió. «¿Y si me necesitan durante la noche?». Rafael, reconociendo que sería inútil discutir, trajo un pequeño colchón y lo colocó cerca de Canela y Valor. «Al menos descansa un poco, Lucía. Ha sido un día muy largo». Lucía asintió, agradecida. Se acomodó en el colchón, pero en lugar de acostarse, se sentó con la espalda apoyada en una bala de heno, desde donde podía observar a la yegua y su cría.
Su mano seguía acariciando suavemente el cuello de Canela, como si temiera que al dejar de tocarla la yegua pudiera desvanecerse. Rafael y Elena se retiraron discretamente, dejando la puerta del establo entreabierta. Afuera la tormenta finalmente comenzaba a amainar, aunque la lluvia seguía cayendo constantemente. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Elena, su voz cargada de preocupación. Rafael miró hacia el establo, pensando en su hija, en la yegua y en el potrillo recién nacido. Había sido testigo de un milagro esa noche, de un acto de valentía y amor que lo había dejado sin palabras. Si hay alguien que puede asegurarse de que sobrevivan, es Lucía, respondió finalmente. Nunca había visto una conexión así entre una persona y un animal. Es especial. Dentro del establo, Lucía luchaba contra el sueño. El agotamiento físico y emocional de la noche amenazaba con vencerla, pero su determinación era más fuerte. Observaba cada movimiento de Canela, cada respiración, atenta a cualquier señal de malestar o complicación. «Lo hiciste muy bien hoy, Canela», susurró, su voz apenas audible en la quietud del establo. «Fuiste tan valiente, salvaste a tu bebé y también me salvaste a mí». En algún momento de la noche, Lucía se quedó dormida, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Su cabeza descansaba suavemente sobre el cuello de Canela, su mano aún enredada en la crin de la yegua. Así los encontró Rafael cuando entró al establo al amanecer, unidos incluso en el sueño, como si ninguno de los dos quisiera separarse del otro, ni siquiera para descansar. Rafael se acercó en silencio, observando la escena con una mezcla de orgullo y asombro. Valor, el pequeño potrillo, se había acurrucado junto a su madre, sus largas patas dobladas bajo su cuerpo. Respiraba regularmente, un buen signo considerando las circunstancias de su nacimiento. Con cuidado para no despertar a su hija, Rafael revisó a Canela. La yegua abrió los ojos al sentir su presencia, pero no hizo ningún movimiento que pudiera perturbar a Lucía. Sus miradas se encontraron y Rafael sintió una extraña sensación, como si la yegua intentara comunicarle algo. «Gracias por proteger a mi hija», susurró acariciando suavemente el hocico de Canela. «Ustedes dos se salvaron mutuamente anoche». Canela parpadeó lentamente, y Rafael hubiera jurado que entendía perfectamente sus palabras. Luego, la yegua volvió a cerrar los ojos, exhausta pero aparentemente tranquila, confiando en la presencia de la familia que la había salvado. Alrededor de las 8 de la mañana, el sonido de un vehículo acercándose despertó a Lucía. Se incorporó de golpe, momentáneamente desorientada, hasta que su mirada se posó en Canela y los recuerdos de la noche anterior volvieron a ella. «Papá», llamó, frotándose los ojos. «¿Cómo están?» Rafael, que había estado arreglando algunas tablas sueltas del establo, se acercó sonriendo. «Buenos días, pequeña valiente. Parece que los tres pasaron bien la noche. El potrillo ha mamado varias veces y Canela está más fuerte esta mañana». El alivio inundó el rostro de Lucía. Se inclinó para acariciar a Valor, que dormía plácidamente junto a su madre. El potrillo abrió los ojos al sentir su toque, y por un momento pareció reconocerla. «Hola, pequeño Valor», susurró Lucía. «Bienvenido al mundo». El sonido de pasos acercándose hizo que Lucía levantara la vista. Era el doctor Jiménez, el veterinario del pueblo, seguido por Elena, que traía una bandeja con desayuno. «Veo que tenemos una emergencia», dijo el doctor con una sonrisa amable, dejando su maletín en el suelo. «Pedro me contó lo que pasó anoche. Fue toda una aventura». Lucía se puso de pie, sacudiéndose la paja del pantalón. Canela tuvo a su bebé en medio de la inundación. Papá le ayudó cuando una pata estaba mal colocada. Se llama Valor.
El doctor Jiménez asintió, impresionado. Eres muy valiente, Lucía. No muchas personas habrían hecho lo que hiciste anoche. La niña se sonrojó ligeramente. Solo hice lo que cualquiera haría. Canela es especial para mí. El veterinario procedió a examinar meticulosamente tanto a la yegua como al potrillo. Revisó los signos vitales, verificó que no hubiera hemorragias y prestó especial atención a la respiración de Valor. Considerando las circunstancias, están sorprendentemente bien, dijo finalmente, enderezándose. Canela necesitará antibióticos para prevenir infecciones y ambos necesitarán un suplemento de vitaminas y minerales para compensar el esfuerzo y el estrés del parto. Rafael asintió, aliviado. ¿Crees que se recuperarán completamente? El doctor Jiménez se pasó una mano por la barbilla pensativo. Canela es fuerte, debería recuperarse bien con los cuidados adecuados. En cuanto al potrillo, hizo una pausa, mirando a Valor. El nacimiento fue traumático y en condiciones muy adversas. Los próximos días serán críticos. Si supera la primera semana, sus posibilidades mejorarán significativamente. Lucía, que había escuchado atentamente cada palabra, se acercó al potrillo con determinación. Valor lo logrará, afirmó con seguridad. Es fuerte, como su madre. El doctor Jiménez sonrió ante la convicción de la niña. Tu confianza es admirable, Lucía, y tienes razón, el apoyo y los cuidados que les brinden serán tan importantes como cualquier medicamento que pueda recetarles. Después de dejar instrucciones detalladas sobre la alimentación, medicación y cuidados generales, el veterinario se marchó, prometiendo regresar al día siguiente para un seguimiento. Elena, que había permanecido en silencio durante el examen, se acercó a Lucía con la bandeja de desayuno. Come algo, cariño. Necesitas recuperar fuerzas. Lucía aceptó agradecida, aunque no se apartó del lado de Canela y Valor. Mientras comía, sus ojos no dejaban de vigilar a sus protegidos, atenta a cualquier señal de malestar o necesidad. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la casa. Lucía dividía su tiempo entre la escuela, a la que había vuelto a regañadientes tras insistencia de sus padres, y el establo, donde pasaba cada minuto libre. Se ocupaba personalmente de administrar los medicamentos a Canela, siguiendo meticulosamente las instrucciones del doctor Jiménez. Cepillaba a la yegua con movimientos suaves y constantes, le hablaba durante horas, contándole historias, secretos, sueños. Con Valor, su dedicación era igualmente intensa. Se aseguraba de que mamara regularmente, lo ayudaba a ponerse de pie cuando sus piernas aún temblorosas cedían, y lo animaba en sus primeros intentos de explorar el mundo que lo rodeaba. Una tarde, casi una semana después del nacimiento, Rafael encontró a Lucía llorando silenciosamente en un rincón del establo. El potrillo yacía inmóvil sobre la paja, su respiración tan débil que apenas era perceptible. ¿Qué sucede?, preguntó arrodillándose junto a su hija. No quiere mamar, sollozó Lucía, y está muy caliente, creo que tiene fiebre. Rafael tocó al potrillo y confirmó las sospechas de su hija. Valor ardía en fiebre, y su estado era claramente preocupante. Llamaré al doctor Jiménez de inmediato, dijo, levantándose para ir en busca del teléfono. Pero antes de que pudiera salir del establo, Lucía lo detuvo. «Papá, ¿se va a morir?». La pregunta de Lucía quedó suspendida en el aire, cargada de miedo y esperanza. Rafael se arrodilló junto a su hija, colocando una mano sobre su pequeño hombro. «No lo sé, cariño», respondió con honestidad, «pero haremos todo lo posible para que no suceda». Los ojos de Lucía, llenos de lágrimas, se fijaron en los suyos. «Lo prometiste, papá. Dijiste que estarían bien».
Rafael sintió que se le encogía el corazón. Era cierto, había hecho esa promesa en medio de la tormenta, cuando buscaban desesperadamente un rayo de esperanza al que aferrarse. Y mantendré esa promesa, dijo con firmeza. Lucharemos por él, Lucía, no nos rendiremos. Mientras Rafael iba a llamar al veterinario, Lucía se quedó junto a Valor. Canela, percibiendo que algo no estaba bien con su cría, se había acercado y olfateaba al potrillo con evidente preocupación. La niña observó cómo la yegua intentaba animar a su bebé, empujándolo suavemente con el hocico. «No te preocupes, Canela», susurró Lucía, acariciando el cuello de la yegua. «No dejaré que nada malo le pase a Valor, te lo prometo». El doctor Jiménez llegó en menos de una hora, su rostro serio mientras examinaba al potrillo. La fiebre era alta, y el pequeño animal apenas respondía a los estímulos. «Es una infección», diagnosticó finalmente, preparando una inyección de antibióticos, probablemente relacionada con las condiciones de su nacimiento. A veces, a pesar de todas las precauciones, los potrillos nacidos en circunstancias tan difíciles desarrollan complicaciones. «¿Se pondrá bien?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El veterinario la miró, debatiéndose entre la honestidad y el deseo de protegerla. «Es un caso grave, Lucía», admitió finalmente. «Los próximos días serán críticos. Le daré antibióticos y medicamentos para bajar la fiebre, pero... ¿Pero qué?», insistió la niña, aferrándose al cuello de Canela como si fuera un ancla en medio de una tormenta. «Pero necesitará mucho más que medicamentos», completó el doctor Jiménez. «Necesitará cuidados constantes, alimentación asistida si no mama por sí solo, y sobre todo, necesitará una razón para luchar». Rafael y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Sabían lo que significaría para Lucía si el potrillo no sobrevivía. Su hija había establecido un vínculo tan profundo con estos animales que la pérdida sería devastadora. «Haré todo lo necesario», declaró Lucía con una determinación que sorprendió incluso al veterinario. «Día y noche, no lo dejaré solo ni un minuto». El doctor Jiménez asintió, conmovido por la tenacidad de la niña. «Eres una jovencita extraordinaria, Lucía. Si alguien puede ayudar a este potrillo a sobrevivir, eres tú». Dejó instrucciones detalladas: cómo administrar los medicamentos, cómo alimentar al potrillo con una botella especial si no mamaba, cómo controlar su temperatura y mantenerlo hidratado. Antes de marcharse, colocó una mano sobre el hombro de Lucía. «Llámame a cualquier hora si me necesitas», le dijo. «Pero recuerda, pequeña, a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la naturaleza sigue su curso. No te culpes si...». «No», lo interrumpió Lucía con firmeza. «Valor va a vivir, tiene que vivir». Los días siguientes fueron una batalla constante contra la enfermedad. Lucía prácticamente se mudó al establo, durmiendo en un catre que Rafael había instalado para ella. Elena le llevaba comida y ropa limpia, y entre los tres se turnaban para cuidar del potrillo enfermo. Canela, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación, no se separaba de su cría. Observaba con atención cada vez que Lucía administraba los medicamentos y parecía comunicarse silenciosamente con la niña, ambas unidas por el mismo objetivo: salvar a Valor. Una noche, aproximadamente 3 días después del inicio de la crisis, la condición del potrillo empeoró repentinamente. Su respiración se volvió superficial y errática, y su cuerpo temblaba incontrolablemente a pesar de las mantas que lo cubrían. «¡Papá!», gritó Lucía, despertando sobresaltada al notar el cambio. «Algo está mal con Valor». Rafael, que dormía en una silla cercana, se levantó de un salto. Bastó una mirada para confirmar que la situación era crítica. «Voy a llamar al doctor Jiménez», dijo, corriendo hacia la casa. Lucía se quedó sola con los caballos,
su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Canela también estaba agitada, empujando a su cría con el hocico, como intentando despertarlo. «No te rindas, Valor», susurró Lucía, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, no te rindas». Pero el potrillo parecía estar perdiendo la batalla. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora estaban opacos y semicerrados. Su pequeño cuerpo se estremecía con cada respiración, cada vez más débil. Desesperada, Lucía hizo lo único que se le ocurrió. Se tumbó junto al potrillo, envolviéndolo con sus brazos, cubriendo su cuerpo con el suyo propio, tal como había hecho con Canela durante la tormenta. Podía sentir el calor de la fiebre emanando de Valor, pero también los latidos de su corazón, aún luchando por mantenerse. «Te tengo», murmuró contra su cuello. «No estás solo, Valor. Estoy aquí contigo, y tu mamá también. Ambas te queremos. Por favor, quédate con nosotras». Canela se acercó más, recostándose junto a ellos, creando un círculo protector alrededor de su cría y de la niña. El calor de sus cuerpos, la cercanía física, parecía crear un santuario en medio de la desesperación. Cuando el doctor Jiménez llegó, acompañado por Rafael, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Lucía y Canela, acurrucadas protectoramente alrededor del potrillo, como si intentaran transferirle su propia fuerza vital. «No quiero moverla», susurró Rafael. «Parece que de alguna manera están conectados». El veterinario asintió, acercándose con cuidado para examinar a Valor, sin perturbar el extraño pero conmovedor abrazo triple. Para su sorpresa, aunque el potrillo seguía gravemente enfermo, sus signos vitales parecían haberse estabilizado ligeramente. «Es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para Rafael. «Es como si estuvieran sosteniéndolo, anclándolo a la vida». Administró más medicamentos y dejó instrucciones adicionales, pero antes de marcharse miró largamente a la niña que se negaba a soltar al potrillo, a la yegua que vigilaba a ambos con ojos atentos, y al pequeño ser que luchaba por sobrevivir entre ellos. «He visto muchas cosas en mis años como veterinario», le dijo a Rafael en voz baja, «pero nunca algo como esto. Tu hija tiene un don, Rafael, un don especial para conectar con estos animales de una manera que desafía la explicación». Aquella noche marcó el punto de inflexión en la batalla por la vida de Valor. Durante horas, Lucía permaneció junto al potrillo, susurrándole palabras de aliento, compartiendo el calor de su pequeño cuerpo, negándose a rendirse, aunque el agotamiento amenazaba con vencerla. Canela, igualmente obstinada, no se movió de su posición, como si entendiera que su presencia era tan vital como los medicamentos que el doctor Jiménez había administrado. Rafael y Elena se turnaron para vigilar, testigos silenciosos de una conexión que trascendía las palabras, de un amor tan puro y desinteresado que resultaba casi sagrado. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las rendijas del establo, Lucía sintió un leve movimiento contra su pecho. Abrió los ojos, temiendo lo peor, pero lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco de alegría. Valor había levantado la cabeza y la miraba con ojos más claros y despiertos que en días anteriores. «Papá», llamó, su voz ronca por el cansancio pero llena de esperanza. «Valor está mejor. Mira». Rafael, que dormitaba en una silla cercana, se incorporó de inmediato. Al acercarse, comprobó con asombro que la fiebre del potrillo había bajado considerablemente. Más importante aún, Valor intentaba ponerse de pie, sus patas débiles pero determinadas. «Es increíble», murmuró Rafael, ayudando suavemente al potrillo a mantener el equilibrio. «Parece que la crisis ha pasado». Canela se acercó, olfateando a su cría con evidente alivio. Valor, reconociendo el olor de su madre, se tambaleó hacia ella,
buscando instintivamente alimentarse. Era la primera vez en días que mostraba interés por mamar. «Lo conseguimos, papá», dijo Lucía, las lágrimas de alegría corriendo libremente por su rostro cansado pero radiante. Sabía que podía hacerlo, sabía que era fuerte. El doctor Jiménez, al ser informado, visitó el rancho esa misma mañana. Su expresión al examinar a Valor fue de asombro y respeto profesional. «No voy a mentirte, Lucía», dijo, guardando sus instrumentos. «Anoche pensé que no sobreviviría. Lo que has hecho, lo que has logrado con tu dedicación es extraordinario». «No fui solo yo», respondió Lucía, mirando con cariño a Canela. «Fuimos todos. Somos una familia». En las semanas siguientes, Valor se fortaleció día a día. Sus primeros pasos temblorosos se volvieron más seguros, su pelaje recobró el brillo y su personalidad juguetona comenzó a manifestarse. Era evidente para todos que no solo había sobrevivido a un nacimiento traumático y una enfermedad grave, sino que estaba prosperando. Lucía, quien había regresado a su rutina normal de escuela y tareas, seguía pasando cada momento libre en el establo. Era una visión común encontrarla leyendo sus libros sentada junto a Canela, mientras Valor trotaba alrededor, cada vez más curioso y enérgico. Un día, casi 2 meses después de la noche de la tormenta, Rafael encontró a Lucía contemplando pensativamente a Canela y Valor desde la valla del corral. «¿En qué piensas, pequeña?», preguntó, apoyándose junto a ella. Lucía permaneció en silencio por un momento, sus ojos siguiendo los movimientos de Valor, quien galopaba alegremente persiguiendo una mariposa. «Estaba pensando en la noche de la tormenta», respondió finalmente, «en cómo Canela estuvo dispuesta a morir para traer a Valor al mundo, y en cómo nosotros estuvimos dispuestos a arriesgarlo todo para salvarlos». Rafael asintió, comprendiendo la profundidad de la reflexión de su hija. «El amor verdadero siempre implica sacrificio, Lucía. Tú demostraste eso esa noche». La niña sonrió, un gesto que iluminó su rostro de una manera que Rafael no había visto antes. Era la sonrisa de alguien que ha descubierto una verdad fundamental sobre la vida. «¿Sabes, papá? Cuando cubrí a Canela con mi cuerpo durante la tormenta, no estaba pensando en ser valiente o en hacer algo especial. Solo sabía que tenía que protegerla, que no podía dejarla sola. Y eso, mi niña, es precisamente lo que te hace especial», respondió Rafael, abrazando a su hija con orgullo. «Algunos piensan en sí mismos primero. Tú piensas en los demás». El verano llegó, trayendo días luminosos y cálidos que borraron los recuerdos de la terrible tormenta. El arroyo, que había causado tanta destrucción, ahora fluía mansamente, y los campos reverdecidos no mostraban rastros de la inundación. Canela había recuperado completamente su fuerza y vitalidad. Valor, por su parte, se había convertido en un potrillo fuerte y vivaz, su pelaje del mismo tono alazán que el de su madre, pero con una pequeña marca blanca en forma de estrella en la frente, un detalle que Lucía consideraba especial, como un símbolo de su extraordinario comienzo en la vida. Una tarde particularmente calurosa, Lucía tuvo una idea. Guió a Canela y Valor hacia el arroyo, ahora seguro y de aguas cristalinas. Con cuidado, introdujo a Valor en la parte menos profunda, sosteniendo su cuerpo mientras el potrillo se familiarizaba con la sensación del agua. Al principio, Valor parecía inseguro, pero con la presencia reconfortante de Lucía y la vigilancia atenta de Canela desde la orilla, pronto comenzó a disfrutar del frescor del agua contra su piel. Chapoteaba con sus patas, salpicando a Lucía, que reía con deleite. «¿Ves?», le dijo la niña. «El agua no siempre es peligrosa, a veces puede ser divertida». Era una lección importante, pensó Rafael mientras observaba la escena desde la distancia.
No dejar que el miedo de las experiencias pasadas te impida disfrutar de las alegrías presentes. Con el paso de los años, la historia de aquella noche de tormenta, de cómo una niña había arriesgado su vida para salvar a una yegua preñada, y de cómo juntas habían traído un nuevo ser al mundo contra toda adversidad, se convirtió en una leyenda en Valle Sereno. La gente hablaba de ello con asombro y respeto, viendo en esa historia un testimonio del poder del amor y la determinación. Lucía creció, transformándose de una niña valiente en una joven fuerte y compasiva. Su experiencia con Canela y Valor había moldeado su destino, inspirándola a estudiar veterinaria y a dedicar su vida al cuidado y protección de los animales. Canela y Valor permanecieron a su lado, compañeros fieles en cada etapa de su viaje. El vínculo forjado aquella noche de tormenta, cuando una niña cubrió con su cuerpo a una yegua exhausta para protegerla de la lluvia y el frío, nunca se debilitó. Y cada año, en el aniversario de aquella noche memorable, Lucía llevaba a Canela y Valor al arroyo. Juntos, se detenían en el lugar exacto donde Valor había nacido, donde la vida y la muerte habían luchado su batalla más feroz, donde el amor había triunfado sobre la adversidad. Allí, bajo el cielo abierto, Lucía abrazaba a sus amigos equinos y les susurraba las mismas palabras que había pronunciado aquella noche. Estamos juntos en esto. Pase lo que pase, nunca estarás solo. Era una promesa que había cumplido entonces y que seguiría cumpliendo siempre.